Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos siempre a Noticias de Caucasia. Nosotros hemos decidido que somos la contra de la infección llamada COVID-19 y hemos hecho todo lo posible en las últimas ediciones para caer en ese tema y que la gente evite el contagio. No hay sino tres sistemas conocidos y prácticos que son usar el tapaboca. Hoy no lo estamos usando porque estamos a distancia considerable y estamos en mi casa, entonces no tenemos de pronto razones de desconfiar de la seguridad que tenemos. Y lo otro es que la gente también maneje la distancia social y que por favor lavarse las manos. Hay otras cosas que no deben hacerse, que es hacer fiestas, que es en las fiestas generalmente la distancia social se olvida, y que no hagan fiestas, que no hagan junturas en las comidas, en las reuniones, en todo esto. Esto ha hecho también mucho en contra de que la gente conserve saludable. Estamos con Joan Camilo Piedrahita. Ustedes saben que él es epidemiólogo y que es médico, que tiene una cantidad de títulos que son, a pesar de su juventud, muy buenos para él y que nos ha servido mucho a nosotros. Entonces, a él le presentamos un saludo muy cordial en el día de hoy y un saludo cariñoso y con mucho afecto porque él se lo merece y porque está con nosotros aquí. Bienvenido. Don Enrique, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Bueno, no, contento de volverlo a ver. Ajá. Joan, ¿usted cómo ha sentido aquí en este pueblo suyo desde cuando? Usted siempre ha estado viniendo, pero cuénteme, en los últimos meses o años, ¿cuál ha sido la evolución que a usted le ha gustado más del municipio, de su municipio? Don Enrique, pues lo que más me ha gustado del municipio desde que me fui en el 2007 es el tema académico, es la aparición de la facultad, bueno, de la Universidad de Antioquia como tal y las múltiples facultades que han estado acá, porque creo que la región ha crecido en el tema de profesionales. Me siento muy orgulloso de que la Universidad de Antioquia haga presencia en la región, de que muchos compañeros que en su momento pues de la escuela, del colegio y de otros ambientes, hoy los puedo reconocer como profesionales que también hacen un trabajo demasiado importante dentro del municipio. Digamos que eso me reconforta a la hora de decir que soy caucasiano y me llena de mucho orgullo. Qué bueno. Mire, usted sabe que aquí hay como 10 universidades, ¿cierto? Que sí, están pilotando de lejos o están aquí de plano, como la Remington, por ejemplo, y otras que están aquí. Esto de alguna manera debería favorecer la instancia de lo que es la academia en el municipio de Caucasia. Sí, señor. ¿Y si la habrá mejorado? Sí, don Enrique, yo pienso que muchos sectores en ámbitos de conocimiento, docentes, arquitectos, ingenieros, médicos, que son de la región, que en algún momento incluso pudieron salir, pero he visto que hay muchos profesionales del municipio que han estado regresando a la casa. Alguien alguna vez me decía que la tierra llama a sus hijos y eso me ha parecido una frase muy bonita y pienso que eso se está dando. Y digamos que esa mini revolución profesional hace que la región crezca un poco. Obviamente con el tema pues de la pandemia todo eso se ve opacado, no reflejado, pero digamos que en todos estos años que he podido venir al municipio, pienso que es uno de los valores más bonitos que se pueden rescatar. De alguna manera la academia sobre agua, es decir, no está dijéramos, introduciéndose dentro del ámbito de lo que es el concepto popular, la gente más nativa, más de fondo, más de los barrios que conocemos como, se dice, subnormales. No lo son, pero de todas maneras la gente que vive en barrios más retirados del centro son personas que no han llegado o no llegan a la universidad, y de eso se trata precisamente, de que la universidad sea universal y que valga la redundancia, que vaya a todas partes, y que en el momento de hacer una elección, de definir situaciones sociales, actuar en grupo de lo que se llamaría colectivos, se haga de acuerdo con un pensamiento crítico, un pensamiento pseudoacadémico, no es que sea pseudoacadémico, pero que haya algún conocimiento, primaria, bachillerato, en estos sectores. Y esto ha hecho difícil elecciones, conceptualización, manejo de criterios, definiciones a nivel de pensamiento, intelectivas dentro de la comunidad. Estamos todavía muy retirados.
Don Enrique, no, yo pienso que vamos en el camino correcto frente a las reflexiones. Y a pesar de que no soy una persona política, pienso que los jóvenes hoy están reflexionando un poco más sobre todo las realidades del país, ¿cierto? Y eso yo creo que se vio en las últimas elecciones en muchos sentidos, y es que se han cambiado como las tradiciones que se venían presentando frente a la elección de representantes. Y yo creo que esa dinámica no es gratuita, ¿cierto? Es porque las nuevas generaciones están pensando de una manera distinta, yo pienso que un poco más libre. Y es ahí donde yo creo que se rompe la tradición, pero donde se rompe la tradición de una manera buena, donde creo que las personas y los jóvenes sobre todo han empezado como a cambiar la torta, como dice vulgarmente, de los panoramas de lo que se quiere para la sociedad. Y pienso que, porque obviamente, y cuando hablo de academia, no hablo solamente de la universidad como tal, ¿cierto? Sino también de todas las instituciones, por ejemplo, el trabajo grande que hace el SENA para formar a muchos caucasianos. Las lecturas que hace la gente de manera autónoma. Exacto, o sea, los espacios que se abrieron, por lo menos antes de la pandemia, ¿cierto? Los espacios más de cine, yo creo que, así yo también sé un poquito, usted creo que también hace parte de un grupo de poesía, sí, ¿cierto? Entonces eso, es abrirse esos espacios dentro del municipio que de pronto no estaban antes, pero que ahora se abren para todo tipo de público, ¿cierto? Que como les digo, pues si bien la pandemia frenó muchos procesos, pero que en realidad son espacios que están y que espero se sigan abriendo muchos otros espacios significativos para la reflexión y que pueda permitir que la comunidad caucasiana pueda tomar mejores decisiones para el futuro. Muy razonable su pregunta, su respuesta, muy razonable. De todas maneras, tenemos que acabarla de elaborar. Quedan en el aire una cantidad de cosas que no nos gustaría que siguieran sucediendo. Pasando un poquitico, no cambiando el tema, sino hablando de lo que es recurrente entre nosotros, hablemos de la pandemia. Pero la pandemia es de otro ángulo. ¿Cómo avisora Joan, que es un hombre que lee no solamente medicina y todo lo que corresponde a ello, sino que también lee sobre sociología, sobre comunicaciones, sobre pensamientos universitarios, pensamientos colegiados, usted que lee tantas cosas, cuénteme, ¿cómo avisora la idea de levantarnos económicamente después de este totazo que nos están pegando? Bueno. A ver, ¿qué ve usted por ahí? ¿Qué ve bueno para nosotros copiar? Bueno, don Enrique, no, pues sin duda alguna es un golpe a la economía demasiado fuerte, ¿cierto? Alguna vez leí una frase que la verdad no recuerdo de quién. Diga que mía, para yo ser importante. Y decían, cualquier economía que se cae se puede levantar, pero cualquier vida que se pierde no se puede recuperar, ¿cierto? En el tema de la pandemia, claro, muchas personas, y bueno, no tengo demasiados conocidos pues que tengan negocio en el municipio, realmente son pocos, pero entendiendo esa realidad de esas familias de conocidos, es muy duro. Y ojo, y eso pues que uno conoce personas que de pronto tienen un local sin pensar aún más allá en las personas que viven del día a día, ¿cierto? Entonces la parte económica, si bien es demasiado importante porque realmente de ahí dependen muchos para sobrevivir, para poder vender las frutas que tienen, que si no las venden se les van a dañar, ¿cierto? Que sí o sí deben vender algo porque necesitan llevar la comida diariamente a su hogar, porque muchas familias son numerosas, donde hay muchos niños, mujeres embarazadas o personas con alto riesgo o personas de demasiada edad avanzada o con enfermedades graves, ¿sí? Crónicas. Entonces uno entendiendo esas realidades, la economía desde lo más pequeño hasta lo más alto realmente golpea fuerte, ¿cierto? Pero don Enrique, obviamente pues sigo siendo médico y científico y pienso que hay muchas medidas, digamos, que pueden no solventar, pero digamos que pueden amortiguar un poco ese golpe. Me refiero, por ejemplo, cuando hay actividades, por ejemplo, como la entrega de mercados. O a nivel nacional, discúlpeme, ¿cómo se vería esto a nivel nacional e internacional? Ya, esto es un comentario que le da a usted alas para volar sobre el territorio mundial y decir qué pasó, qué está pasando. Yo sé que usted lee de todo esto, cuando en Siria, qué está pasando en Israel, en Francia, Alemania, todo esto, Italia. ¿Qué se ve, qué se siente en el mundo? Don Enrique, además del miedo. Pues mira, depende, pues hay muchos espacios en el mundo que a pesar de vivir este proceso de la pandemia, digamos que ya han logrado hacer muchos avances en la atención.
¿Qué ocurre? Por ejemplo, y tengo amigos en Serbia, en Croacia, que en estos días, por ejemplo, veían en las redes sociales que estaban en unas playas sin tapabocas. Y yo les decía, pero vení, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque digamos, es que cada país ha tenido un proceso muy distinto a la hora de, digamos, de intervenir y de reaccionar frente al manejo y al tratamiento de la pandemia. ¿Qué ocurre? Que en Caucasia, desgraciadamente, don Enrique, muchos no hemos podido entender la severidad, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una pandemia que, digamos que a nosotros nos llega tarde, pero no hemos podido aprender del aprendizaje de los otros, ¿cierto? Digamos que ellos ya, incluso hay muchas partes en Europa que han reactivado un poco todo el tema cultural, ¿cierto? El turismo, que pues parece una locura pensar en turismo en este momento, ¿cierto? Entonces es porque digamos que hay unas dinámicas distintas, la gente sí se cuidó, sí guardó el aislamiento, sí pasaron esos procesos, el número de infectados fue poco en relación al número total de población, digamos que el número de fallecimientos y el porcentaje de fallecidos por el número de contagiados es menor que lo que vivimos en Caucasia. Entonces digamos que esos otros países se han tomado algunas licencias y hasta ahora no les ha ido mal y espero pues que ojalá les vaya bien. Enseguida miramos ese resto, vamos a hacer un pequeño comentario aquí y volvemos. Solo hay una cosa que tienes que entender sobre cómo se esparce el coronavirus. El virus se esparce cuando las gotitas de una persona infectada entran en contacto con tus ojos, nariz o boca. Así que si ves a alguien visiblemente enferma, estornudando o tosiendo, tú puedes mantener tu distancia, por lo menos 2 metros para protegerte de las gotitas. O dale una mascarilla a la persona para que pueda estornudar o toser ahí y mantener a salvo a las personas cercanas. Es una buena idea evitar lugares con mucha gente, porque no sabemos quién podría estar enfermo. Sin embargo, es posible que la saliva de una persona contagiada pueda impregnar otras cosas. Y si tú tocas alguna de estas cosas por accidente y luego tocas tu rostro o el de los tuyos, todos podrían contagiarse. El virus puede seguir activo en el ambiente por más de 24 horas y lo único efectivo para protegerse es lavar todo con agua y jabón. Por eso es bueno tomar en cuenta estas medidas de protección. 1. No tocarse la cara o la de alguna otra persona. Si lo tiene que hacer, lávese las manos a fondo, con agua y jabón. La mejor manera es incluir ambos lados de las manos, entre los dedos, debajo de las uñas y hasta la mitad del antebrazo, por lo menos por 20 segundos. 2. Incluye el uso de gel antibacterial para desinfectar tus manos luego de lavado. Desecha tu mascarilla y solo úsala por un día. Las bacterias pueden crecer en la máscara si la usas mucho tiempo. No toques la parte de afuera de la máscara y si lo haces, lávate las manos inmediatamente. 3. No compartas tu comida, utensilios, tazas o toallas. 4. Y finalmente, siempre lávate las manos con jabón antes de comer y al llegar a tu destino. Protegernos del coronavirus está en nuestras manos. Cuidémonos. Qué bueno uno reconocer a las personas que leen, que estudian, que están relacionadas con los grupos sociales dinámicamente. Qué bueno saber esto y oír todos esos conceptos. A mí me parece muy importante lo que acaba de decir Johan, porque de verdad en el mundo hay diferencias y esas diferencias también se notan en la parte económica, en el pensamiento, en el trabajo con la ecología, el trabajo con los demás seres humanos, el trabajo de producir y crear economía. Entonces, es importante. Entremos entonces ahorita a lo que es el COVID. Estamos hablando del COVID desde la economía, ahora hablamos del COVID desde Caucasia. Nos gustaría que nos contara cómo está la estadística. Ya se ha dicho que la estadística es una forma elegante de decir mentiras, pero aquí vamos a decir verdades. ¿Cómo está la estadística? ¿Cuántos fallecidos hay? ¿Cómo está esa consulta? ¿Qué fe tiene la gente, las instituciones? Son muchas preguntas que usted no puede confesar con una sola. De 120.000 habitantes, ya son 95.000 según cuentas, nos perdieron 30.000, ya son 95.000 habitantes. Ese registro cómo incide directamente en la parte
de la estadística de enfermos y personas que han fallecido? Bueno, don Enrique, sí. ¿Estos son datos de qué tiempo? El Instituto Nacional me reafirmaba pues que para el 2008 habían 120.000 habitantes en el municipio de Caucasia, pero para 2020 se relacionan 95.000, ¿cierto? Obviamente pues llama la atención esa diferencia que puede estar dada por la mortalidad, por las migraciones, ¿cierto? Población flotante que llaman. Sí, exacto. O mal hecho el censo. Entonces, digamos que hay muchos factores que influyen, pero el valor con el que debemos, digamos, tomar decisiones o analizar es a partir de los 95.000, ¿cierto? Para el 22 de agosto se habían tomado 1.707 muestras en el municipio de Caucasia para la enfermedad por COVID-19, de las cuales 556 personas habían sido positivas, ¿cierto? De esas 556 personas positivas, hasta el momento con la enfermedad activa solamente habían 56, es decir, el 1% pues del total que habían sido infectados, y recuperados 383. Pero hay una cosa, hay un dato que siempre me ha llamado la atención y me ha dolido mucho, que decíamos en las emisiones pasadas, don Enrique, y es el tema de la mortalidad, porque hablamos de un fallecimiento de 74 personas. Si recordábamos por allá cuando hablábamos antes, la mortalidad estimada, digamos generalmente en el mundo, digamos que se estimaba cerca hasta el 5%. Obviamente van a variar según las regiones del mundo, ¿cierto? Y digamos los recursos y muchas otras variables pues a pensar. Pero para Caucasia, para un total de 556 infectados, el 5% estaría en un número de 27. O sea que digamos que la mortalidad debería ser cercana a 27 muertes si estamos hablando de 556 infectados, ¿cierto? Pero resulta que estamos con 74. Entonces cuando hacemos una relación de 27 a 74 estamos hablando prácticamente de casi tres veces la mortalidad. Y eso es algo que me preocupa porque, como les decía antes, a mí que me preocupe más que el número de contagiados, que como ya decíamos que el 81% pues se iba a recuperar solamente presentando síntomas muy leves, y que ese otro 14% se iba a recuperar con tratamientos, con manejos, y que ese 5% de pronto le iba a ir muy mal o posiblemente iba a fallecer. Entonces, si jugamos con todos estos números, decimos lo siguiente, don Enrique: si digamos que hay un total de 95.000 personas en el municipio, pero solo hemos tomado 1.700 muestras, entonces realmente el llamado a la comunidad caucasiana es 1.700 personas para tomarlas como una muestra realmente significativa. Para hablar de 95.000, realmente no lo es, ¿cierto? 1.700 no podrían decir lo que está pasando con 95.000. Es apenas ¿cierto? Una muestra, no obedece a ningún censo. Exacto, es una muestra, y obviamente va a seguir siendo una muestra por muchas preguntas que me hacían, y es que hay muchas personas que son positivas asintomáticas, que nunca van a consultar, que inevitablemente pues nunca se les va a tomar una muestra, ¿cierto? Entonces digamos que ahí empieza el tema que alguna vez también me preguntaban de los subregistros. Siempre, inevitablemente, don Enrique, van a haber subregistros, ¿sí? Porque no hay recursos, porque son cosas que digamos que no se pueden controlar. Entonces digamos que con la dinámica que jugamos, que es con la presencia de síntomas, con los contactos estrechos, aún así las muestras siguen siendo pocas en relación al total de la población. Pero como le digo, lo que más me preocupa en este momento es el número de muertos, porque ha triplicado el valor esperado. Entonces ahí es cuando decíamos lo del tema de la desobediencia civil, que por favor sigamos con las medidas, no nos dejemos sorprender por el número de recuperados. Si bien fue un trabajo arduo y bastantes horas de juicio con el profesor Hernando, a quien le agradezco pues todo el trabajo, con el tema del seguimiento de los recuperados, que nos sentamos en algún momento a organizar, y ya digamos que la población puede ver ese número de recuperados ahí reflejado. Entonces lo que quiero aprovechar es decirle a la comunidad de que sí, la gente obviamente se recupera, de que pueden consultar a los servicios de urgencias, que no le tengan miedo, porque cuando uno analiza las historias de las mortalidades y mira algo que se llama retrasos, uno se da cuenta de que hay un factor común muy triste, y es que las personas pues digamos que o no reconocen los síntomas de la enfermedad, o si los reconocen les da miedo consultar. Y ese es un retraso importante, donde el retraso no siempre va a ser una atención, porque es que la gente siempre piensa que es una atención atrasada en el hospital, ¿cierto?
o que a todo el mundo lo van a tachar con la enfermedad, y digamos que ese es el miedo latente a no consultar, pero realmente ese se ha convertido en el talón de Aquiles para nosotros desde el sector salud, porque quiere decir que la gente está consultando tarde, está consultando cuando ya la infección ha atrapado gran parte de la función pulmonar, ha hecho, digamos, los estragos que iba a hacer. Entonces son las personas que llevan 5 o 6 días aguantándose unos síntomas, o que se toman. Yo siempre he sido partidario, tómese el acetaminofén, puede hacer algunos tratamientos caseritos en casa, pero por favor, si usted ve que en 2 días usted con el tratamiento no se siente mejor, por el contrario siente que cada vez está peor, que aparece dificultad respiratoria en cualquier momento, es un síntoma inmediato para consultar por urgencias. Lo grave de esto, discúlpeme, lo interrumpo, es que la gente no consulta, después tiene un desenlace trágico y le echan la culpa a la institución. O sea que se pierde la fe en la institución. En realidad la fe debería atender directamente en la indisciplina social. Claro, y es una responsabilidad individual, don Enrique, como le decíamos desde el principio. Digamos que se ha tratado, yo creo que pues a nivel mundial, de explicar qué es la enfermedad, qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces digamos que las responsabilidades siempre van a ser individuales, ¿sí? Cada uno es responsable de su propia salud. En el sentido pues de la pandemia, sabemos que estamos con un enemigo invisible, y la idea pues es que todos estemos, ojalá, seguimos haciendo el llamado de que los caucasianos se cuiden para poder evitar que siga avanzando de una manera tan considerable esta mortalidad. Tema muy importante. Vamos a ver otra cosita aquí y volvemos con usted. Este verso que les voy a contar trata sobre un virus al que entre todos le vamos a ganar. Más pequeño que un botón, que no te engañe su tamaño, ya que aunque sea chiquito, causa bastante daño. Antes de comer o después de ir al baño, hay que lavarse las manos cantando el feliz cumpleaños. Pero si justo estás afuera y no tenés una canilla, nunca te toques la cara ni pierdas la zapatilla. También podés lavarte, tenés que tener en cuenta, con alcohol en gel las manos aunque arda como pimienta. Tu distancia con otros tenés que preservar, 1 metro o una escoba deberían bastar. Cuando estés adentro abrigate, nunca tengas frío, y aunque te quede grande, ponete la capa de tu... Si te llegas a sentir mal, tranquilo, nada te va a pasar, contale a tus papás que ellos te van a cuidar. Bueno amigos, hablar con Joan es muy importante porque nos dice de todo, de pronto hasta puede llegar a insultarnos, pero nosotros sabiendo que es por las buenas y es en favor de nosotros, hasta nos dejamos. Esto es una parte jocosa del programa para salir un poquitico del hielo, pero sí nos interesa, por ejemplo, hablar de tantas cosas que hay que hablar con él. Siempre el tema es infinito, y es infinito porque hay una cierta infinitud en sus conocimientos, y nos parece elegante para nosotros, y nos gusta sacarle la lengua para que él suelte cositas que nos sirven a nosotros. Un caucasiano con ganas de que su pueblo sea mejor, un caucasiano que piensa en el futuro de Caucasia y en el futuro de sus amigos, de sus vecinos, de sus familias, en el futuro de Caucasia como tal. Pero no hemos hablado del futuro de él. ¿Cómo es su futuro? ¿Hacia dónde está partiendo su ideografía, su pensamiento, hacia dónde lo está llevando, de acuerdo con que es un estudioso de tiempo completo y que termina una carrera y empieza otra vez desde hace 2 juntas? Entonces nos parece interesante, es un hombre interesante, dijéramos debería ser un joven interesante, pero es un pensamiento interesante. Entonces le preguntamos, ¿qué se ve en su futuro, Joan? Bueno, don Enrique. Muchas cosas. Bueno, no, muchas gracias por la pregunta. A ver, don Enrique, no, pues actualmente curso la maestría y el doctorado de educación, pues adelantando temas de investigación también de doctorado en la Universidad de Antioquia. Lo que hacemos ahorita con el tema de investigaciones, yo siempre he sido un amante de la docencia. Soy docente universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Creo, don Enrique, fielmente en que en la investigación y que en los estudios realmente se puede tratar de resolver problemas de la sociedad, ¿cierto? Y pienso pues que hasta ahora donde voy, lo que pretende finalmente es convertir todo ese conocimiento en una práctica social, ¿cierto? Es en una práctica que me permita y permita a otros profesionales, porque ahí es donde amé el tema de la educación, puede ayudar a transformar esas realidades.
Bueno, Enrique, no, hay mucho, digamos que hay como mucha telita por cortar. Usted estaba hablando, o alguien me dijo, no sé si fue usted mismo, me dijo de algo en una revista Science Technologic and Society. Ay, ¿cómo le parece yo hablando inglés? Me lo he dicho un gringo vomitando. Pero cuénteme, ¿a usted le dieron un reconocimiento de esa revista? Don Enrique, no, la revista internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, es una revista internacional. Vieron un texto que fue el primer texto que publiqué, donde trato de enseñar a los científicos a cómo redactar un texto científico, cómo escribir un artículo científico. Ya, el ABC. Entonces, les gustó mucho y enviaron pues un correo donde decían que estaban sorprendidos pues por el artículo. Les gustó mucho, les gustó tanto que quieren pues que muchas de las investigaciones o publicaciones que pretenden hacer en el futuro se publiquen en esa revista internacional, y aparte me invitaron pues a ser parte del panel de revisores como par revisor de otras investigaciones de otras personas. Entonces, bueno, no, por ahí estoy revisando y hay un panel de gente de la India, de Brasil, de Egipto, y hasta ahora yo creo que si acepto sería el único colombiano. Entonces, ¿usted se va a quedar en Colombia definitivamente o cualquiera actividad de esas lo puede jalar de aquí fuera del país? ¿Le gustaría? Don Enrique, pues yo le voy a confesar, ¿Dónde estemos mejor? Yo antes pensaba mucho en el tema internacional, no lo voy a negar, incluso pues por eso terminé estudiando portugués, yo me veía pues en Portugal o en Brasil, pero bueno, hay temas familiares, de sentimientos, digamos, que me han hecho quedar, y yo pienso que ya ahorita que estoy en ese nivel como de maestría y pensando pues el próximo año entrar al doctorado, ya incluso avanzando en materias desde ahora, yo pienso que si uno ya llega a un nivel de conocimiento, bueno, es muy rico pues hacer pasantías y todo, pero pienso que el trabajo está aquí en Colombia. Hay muchos países que están muy avanzados en muchas cosas y pienso que el trabajo es acá, e incluso me sueño pues ojalá poder trabajar en el municipio, en otras instancias, ojalá tocar temas educativos que me encantan, para poder mejorar en otros procesos. Sí, don Enrique, yo pienso que Caucasia me dio mucho en mi juventud, en mi infancia, donde fui muy feliz. Mi padre pues falleció desafortunadamente el año pasado, y mi madre es mi pilar. Mi madre es la que... ¿Y la motivación? Sí, es la motivación, y por eso es que yo, como le digo, yo me planteaba ir para otros países, pero no, yo pienso que si uno es feliz donde está y tiene con quién estar, considero que no es necesario. No es necesario buscar en otras partes lo que ya se tiene, porque es también reconocer en el camino que uno ya tiene las cosas y que uno está completo. Entonces, sí, cuando uno creo que logra reconocer eso, puede vivir más tranquilo. Entonces, por eso quisiera, don Enrique, pues ojalá hacer todo en Colombia, y si pudiera hacer en Caucasia muchas más cosas, pues estaría muy feliz y muy contento de hacerlo. Bueno, yo creo que toda la población también estaría contenta, todos estaríamos contentos, felices de que usted estuviera con nosotros. Sin embargo, la vida voltea y el mundo está girando, y no le podemos pedir al mundo que pare para bajarnos, decía el Quijote. Entonces, eso quiere decir que, digo yo, que en algún momento se sienta uno que ya tiene unas bases sembradas aquí, y que en el futuro esas bases pueden crecer con la ayuda de otras personas a quienes nosotros pusimos, y que va solo, y que del exterior le mandaríamos muchas otras cosas importantes. Digo yo, sería una conexión en cadena para la gente que queda aquí. Bueno, pero usted tiene también un documentico por ahí muy interesante, lo leemos en el próximo corte. Bueno, don Enrique, yo le agradezco mucho. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Es una noticia para nosotros muy importante. Para el mundo entero también resultó serlo. El hecho de un texto sobre la reflexión
de la pandemia. Casi que es la respuesta principal a la pregunta que yo le hice en el inicio. ¿Qué mira usted la política, la parte social, la parte económica, el comportamiento de la gente? Como es una reflexión realmente, y queríamos que él leyera el texto y nos diga en qué punto está el texto, porque el texto fue enviado a una revista y la revista todavía no ha salido. O sea que es un acontecimiento de primera línea que nos está entregando a nosotros Joan, para que nosotros también empecemos a sentirnos parte de esa innovación que él está mostrando. Adelante. Bueno, don Enrique, muchísimas gracias. Bueno, si yo quisiera compartirles un texto que surge como reflexión con el tema de la pandemia y siendo también parte en apoyo para el equipo de salud. Yo quisiera pues que los caucasianos lo escucharan y pues que entendieran un poquito también eso que se vive dentro de las instituciones de salud. Está muy pronto, está a punto de salir en una revista nacional de ciencias de la salud y bueno, espero pues de pronto después poder compartir el artículo. Se llama La realidad colombiana de un médico en pandemia, escrito por mi persona, Juan Camilo Piedrahita, y es una carta al editor y dice: querido editor, el mundo ha cambiado, lo que antes parecía ficción se ha convertido en la nueva cotidianidad. Una cultura en proceso de adaptación que invita a la reflexión individual y colectiva de todas las esferas sociales en relación con los nuevos métodos y medios de comunicación y de interacción con los otros. A través de la historia, el médico ha sido clave para el desarrollo de la humanidad. Miles de científicos que intentan descubrir la relación entre el cuerpo y la mente humana con el entorno y sus consecuencias. La pandemia producida por el SARS-CoV-2, agente causal de la enfermedad COVID-19, que tiene en apuros al planeta, ha reformado las dinámicas políticas, económicas, culturales, comunicacionales, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la atención médica. Nuestra sociedad, como la conocemos, parece estar en jaque, no solo por el riesgo biológico, sino también por el terrorismo y la desinformación que inundan los distintos medios para generar a veces protagonismo mediático, produciendo más pánico y desorientación a la comunidad. Tener el control en medio de una pandemia a gran escala como esta sería un ideal. Para los médicos y demás personal de salud pública, disminuir la propagación y los efectos de la infección se ha convertido en una carrera contra las malas costumbres, la ignorancia, la desinformación, la violencia, el hambre, la ansiedad y el cinismo. Nadie pudo estar preparado, ni lo está. Países de Europa con mejores sistemas de salud para el acceso y atención de pacientes han tenido que activar códigos de guerra donde deben decidir a quienes podrán ofrecer una cama de cuidados intensivos o un ventilador debido a la saturación rápida de los servicios de salud. Muchos esperan una cura, una vacuna, un ungüento o que una oración milagrosa nos proteja. Pero la protección está en nuestras manos y en nuestro amor por el prójimo. Lavarse las manos de manera constante, usar el tapabocas correctamente y distanciarse son medidas suficientes para disminuir más del 50% el riesgo de infección. No debería ser difícil. Don Enrique, no debería. No debería. Los médicos de Colombia se exponen a un virus que no pueden controlar y al peor de los males, la ignorancia humana. Algunos no creen en la infección y salen de sus casas por necesidad y otros por diversión. Expresan disconfort y juzgan como si el universo los hubiese dotado de los más altos conocimientos en medicina y epidemiología, así como cuando discuten de fútbol y telenovelas. Pero lo más preocupante es cuando se atreven a culpar al equipo de salud por infectarse. Es triste ver a personas que sacrificaron la juventud, el tiempo en familia, los días festivos y las noches en el hogar por el bienestar de la humanidad. La misma que particularmente en Colombia se ha convertido en el blanco de amenazas, insultos y asesinatos. Lo que vive el gremio es una comedia mal protagonizada. Al inicio del día la gran mayoría se pregunta si realmente necesita ir a trabajar y surgen preguntas como: ¿valdrá la pena el riesgo de infección personal y el de mi familia por un sueldo atrasado? ¿Justifica salir para ayudar a personas indolentes que nos atacan y no valoran nuestra profesión? ¿Es justo defender un sistema en el que no se garantizan los cuidados ni elementos de protección personal suficientes para poder atender adecuadamente? ¿Será necesario vivir como un mártir solo para hacer lo que amamos? La ansiedad y la preocupación ronda a diario, al tiempo que la enfermedad y la muerte danzan por los pasillos de los hospitales. El personal de salud termina cansado y agobiado por el uso prolongado de una mascarilla que limita la respiración y marca su piel.
por vestirse con trajes que hacen sudar una maratón y deshidrata los cuerpos rápidamente, por las jornadas de trabajo extenuantes que aceleran el reloj mientras absorben toda la juventud. Todos viven una vida en solitario, que parece calmar sus demonios unas pocas horas al día, cuando se intercambia tiempo de sueño y descanso por amor familiar. Porque en Colombia parece que los médicos y el personal de salud no tienen los mismos derechos que los demás. A pesar de que la escuela de medicina está llena de personas excepcionalmente inteligentes, centinelas que no duermen para poder brindar con astucia y sabiduría los mejores consejos, realizar las mejores cirugías, de hombres y mujeres que desearían ser perfectos, ojo don Enrique, no por ellos, sino para los otros, aún así se sienten infravalorados, atacados, amenazados, desprotegidos por el gobierno, el sistema y la nación. Porque no es para nada fácil ver el sufrimiento humano a la cara cada segundo. No es fácil ver a un niño de 3 años sangrando a punto de morir por violación. No es fácil ver mujeres golpeadas por aquellos hombres a los que juraron amar y proteger. Ver a hombres sentirse morir ahogados por un enemigo invisible del que todos huyen, menos nosotros. Saber no basta. Estar en las mejores escuelas no es suficiente. Obtener 4,5 en los cursos de la universidad no te enseña que después de resolver un caso difícil o perder la batalla contra la muerte, debas recomponerte en pocos segundos y seguir atendiendo a más pacientes que esperan por tu ayuda. En la práctica médica no existe texto, filosofía o movimiento que sea capaz de abarcar la avalancha de sentimientos que invaden al ser cuando se está al frente de alguien que confía sus esperanzas, sueños y frustraciones en ti. La ética nos eleva el nivel de autoexigencias que sobrepasan la lógica de la sociedad actual moderna. La mayoría del personal de la salud desarrolla una especie de obligación permanente del saber para poder actuar de la manera más humana, responsable y con sapiencia para tomar decisiones que puedan salvar la vida de un ser humano. La sociedad colombiana siempre ha tenido la salud en sus manos. Las buenas costumbres, la sana alimentación, el deporte, la educación y en pandemia, el distanciamiento social, la limpieza continua de las superficies, el uso del tapabocas y el lavado de manos pueden contener lo que parece imposible de controlar. No es solo la lucha contra un virus altamente virulento, es también un llamado a regresar a las sanas costumbres, don Enrique, mientras aprendemos a vivir con lo necesario, generando nuevas conciencias sobre lo material y lo espiritual, respetando la vida cuando nos reconocemos en los otros. No solo sufre el sector salud, pero sí la salud de un país que se desangra, que enloquece y se desenfrena fácilmente por no tener el control de su libertad, que juzga y que llora al sentirse limitado a la espera de no ser tachado con un diagnóstico que aleja a los seres queridos. Estoy convencido que el sangrado puede ser contenido si cada colombiano se cuida a pesar de las limitaciones, si contribuye con lo que sabe y con lo que hace, porque solo una sociedad con empatía podrá transformar el panorama previsto por las tendencias y las estadísticas, vaticinando entonces un mejor futuro para nuestra nación. Entonces, don Enrique, este texto surge como una reflexión de la vivencia del personal de la salud que vive también día a día con otro frente distinto, con unas preocupaciones y unas ansiedades, yo pensaría que un poco mayores frente al tema del contagio, y bueno, donde se hace un llamado a la empatía, a que este es un trabajo de todos, don Enrique. Como le decía desde el principio, este no es un trabajo que hagan 2 o 3 personas, este no es un trabajo que haga una alcaldía o una secretaría, este es un trabajo de cada uno, y quiero también pues que este texto sea en parte ese reconocimiento al personal de salud que todo el día se expone para poder que esos más de 300 recuperados estén recuperados y que también han servido de apoyo y de atención a las familias y a las personas que fallecieron y que digamos que no pudieron ganarle la batalla al COVID. Quiero darle pues ese reconocimiento a mis compañeros de salud que han dado absolutamente todo, que yo sé que incluso en medio de necesidades de muchas formas y siempre han estado ahí. Entonces quiero agradecerle a ellos por todo el trabajo. Muchas gracias, don Enrique. A ese mensaje infinitamente importante en torno al sacrificio que hace el médico, que está entregado, que de verdad pensó en Hipócrates en el momento de tratar a su paciente, y que antes que paciente es un ser humano, y que la empatía o la otredad
le permite al médico entender que no es el paciente el que está enfermo, sino él propiamente como médico. ¿Qué haría ese médico en un momento por el paciente que está quejado, que está a punto de morir o que está simplemente enfermo? Esto es muy importante como corolario, pero hay otro corolario muy importante que ya lo mencionamos alguna vez en alguna parte en estos programas, y es lo relacionado con nuestra calidad de vida, la que nosotros nos autoinfligimos. ¿Qué tal somos? ¿Qué tanto nos queremos a nosotros mismos? Y si nos queremos a nosotros mismos, por razón clara, también debemos querer a la humanidad, porque quien se quiere a sí mismo quiere a su prójimo y no lo maltrata. Y entonces esa parte no se va a corregir en este momento, no lo hemos corregido. Entonces, ¿qué nos dice la pandemia? La pandemia nos dice, es una obligación que corrija las dificultades que usted tiene en su modus vivendi, en su forma de pensar, en su forma de ingerir drogas, alcohol, maltratar a la gente, pelear, humillar, robarle a la comunidad, ser injusto con las otras personas. Todo eso es el corolario y es muy grande y es profundo. Nosotros queríamos que ustedes se quedaran con este mensajito, aunque pequeño, pero sustancioso. Dios les pague. Muy amables, Joan Camilo. Bienvenido siempre. Usted es nuestro amigo. Esperamos vernos en cualquier vuelta del camino. Otra vez, en otra oportunidad, viéndonos más, porque nos interesa lo que usted dice, lo que usted hace y lo que piensa. Muchas gracias, amables televidentes. Nos veremos.